desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y la luz de lámpara. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, Dios había determinado, y Jeremías era el profeta de Jehová en aquel entonces, para anunciar que el pueblo, por causa de su desobediencia a Dios y por causa de irse y volcarse hacia la idolatría y no consultar a Jehová, entonces Jerusalén y toda Judá sería puesta en manos del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, durante 70 años. Dios ya lo había establecido, Dios ya lo había dicho. A veces Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida para darnos una lección, para hacer voltear nuestro rostro a Él. Y dice la palabra que mientras el rey se desesperaba por las palabras que Jeremías daba y por el anuncio que Jeremías daba, mientras los otros profetas falsos y profetas que daban el mensaje que el rey quería escuchar a sus oídos, Jeremías no. Jeremías daba la palabra dura, Jeremías daba la palabra que venía de parte de Dios, porque a veces la palabra de Dios, hermanos, es como algo tan hermoso, tan bello, tan lindo en nuestro corazón, pero también a veces la palabra de Dios es como un martillo que viene a quebrarnos y a rompernos, y no nos gusta cuando la palabra es dura, pero a veces la palabra de Dios tiene que ser dura en nuestra vida. Y dice la palabra que entonces Dios a través de Jeremías profetizó 70 años de cautividad. Y dice la Biblia que entonces Nabucodonosor entró a Jerusalén, destruyó las casas, destruyó el templo de Jehová, que era aquello sobre lo cual los judíos tenían su esperanza. Los falsos profetas le decían al rey: rey, Jerusalén nunca va a caer en manos de Nabucodonosor. ¿Cómo crees que en la ciudad donde está el templo de Dios se va a rendir ante Nabucodonosor? Pero Dios les tuvo que dar una lección. Dice la Biblia que entonces Nabucodonosor entró, destruyó por completo Jerusalén, destruyó las casas, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, dice la palabra, y la ciudad quedó en ruinas completamente. Y Dios levanta otra vez a Jeremías, allá en el capítulo 29 de Jeremías, y dice la palabra que entonces Jeremías escribe una carta. Vean lo que dice la palabra, Jeremías capítulo 29, acompáñenme por favor. Dice la Biblia que Jeremías escribe una carta y dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Dice la palabra del Señor, versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice así: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz, dice la palabra del Señor. Versículo 10: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de ese lugar. Dios no solamente había dicho que el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia, sino que Dios había dicho que al final de los 70 años, Él mismo por su palabra los haría regresar de Babilonia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos a un Dios que cumple su palabra. Tenemos a un Dios que es fiel al hablar. Tenemos a un Dios, hermano, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos a un Dios que cuando ha dado una palabra, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra se habrá de cumplir. Tenemos a un Dios que cuando ha dado su palabra, se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor tendrá su cumplimiento. Dice la palabra en Esdras capítulo 1, versículo 1, el pasaje de donde partimos, que entonces Dios habló, dice la Biblia, para que se cumpliese la palabra que Él había dado por boca de Jeremías. Jeremías lo había anunciado, hermano, años atrás, pero ahora llegaba el cumplimiento. Y a lo mejor a nosotros se nos olvidaban las cosas, a lo mejor a los cautivos en Babilonia se les olvidaba la promesa, pero a Dios nunca se le olvida nada. Cuando Dios promete algo, aunque se le olvida a toda la gente, Dios siempre será fiel para cumplir su palabra. A lo mejor Dios te ha prometido algo, a lo mejor Dios te ha dicho algo, y a lo mejor a ti hasta se te ha olvidado la promesa de Dios, pero ten en cuenta algo: a Dios no se le olvida lo que te ha prometido.
Y dice la palabra que entonces Dios trajo el cumplimiento de su palabra en el tiempo de Ciro. Ya Judá no estaba bajo el régimen de Babilonia, Judá ahora estaba bajo el régimen de los persas. Dice la palabra en el libro de Daniel que mientras estaba el pueblo cautivo en Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, llamado Belsasar, en su alegría y en su fiesta que tenía con sus concubinas y con los demás reyes, dice la palabra que mandó traer los utensilios que su padre había traído del templo, y mientras estaban en la algarabía de la fiesta, mientras usaban los utensilios del templo, entonces apareció en el palacio una mano que empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que quería decir que entonces el reino de los babilónicos terminaría en ese momento y que ahora sería entregado en mano de los persas. Y como los persas esa misma noche llegaron, atacaron Babilonia, mataron a Belsasar, y a partir de ese momento los judíos quedaron en mano de los persas. Por eso cuando Dios da la palabra, ya los judíos estaban en mano persa. El rey Ciro, rey de Persia, manda y da este edicto, y dice la palabra que entonces dice, lo hace pregonar no solamente por palabras, sino también por escrito, y anuncia y dice: es tiempo de que los judíos regresen. Los que quieran regresar a Jerusalén, regresen. Vayan a reconstruir el templo de Jehová, el Dios de los cielos. Y dice la palabra que entonces regresaron más de 50,000 judíos hacia Jerusalén para reconstruir la casa de Jehová. Esa casa que había quedado en ruinas. Esa casa, hermanos, que ya no quedaba piedra sobre piedra. Esa casa que Nabucodonosor había hecho pedazos, y al pasar de los 70 años ya solamente quedaban escombros. Regresaban ahora con gozo, con júbilo, para reconstruir la casa del Señor, porque lo que el Señor dice y lo que el Señor promete tendrá su cumplimiento. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo creo en un Dios que es fiel. Yo creo en un Dios, hermano, que nunca fallará, que nunca se equivocará. Yo creo en un Dios que si nos ha prometido su presencia ha de ir con nosotros. Cuando Cristo ascendía al cielo, le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la palabra sobre la cual nos aferramos, y esa es la palabra sobre la cual nosotros podemos caminar seguros y podemos caminar tranquilos. Dice la palabra que el pueblo regresó gozoso hacia Jerusalén y empezaron a reconstruir el templo de Jehová. Y ahora yo quiero que me acompañen a Esdras, capítulo número 4. Dice la Biblia que regresaron, reconstruyeron el templo. En el capítulo 3 vemos que el pueblo restituyó el altar y restituyó el culto, y la gente empezó a gozarse en alabanza al Señor. Pero en el capítulo 4 dice la Biblia que el pueblo empezó a reconstruir, pero los enemigos de Judá, los pueblos de la tierra, que la Biblia llama los pueblos de la tierra, o los pueblos alrededor de Judá y de Jerusalén, dice la Biblia que escucharon. Capítulo 4, versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaran el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice la palabra, versículo número 3: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Mire, el pueblo regresó a Jerusalén y Dios levantó a dos hombres. Uno se llamaba Zorobabel, que podríamos nosotros decir que era el líder moral del pueblo, el líder político del pueblo, Zorobabel, y el otro se llamaba Josué, o también llamado en Esdras Jesúa, que era el sumo sacerdote del pueblo. Dos líderes del pueblo, Zorobabel y Josué. Diga conmigo: Zorobabel y Josué. Dos líderes que el pueblo tenía, uno moral, político, y otro espiritual, que era Josué, el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a reconstruir y edificar la casa de Jehová, dice la palabra del Señor que entonces los enemigos vinieron y les dijeron: hey, nosotros también queremos. Los que alguna vez habían sido enemigos les dijeron: hey, nosotros también queremos trabajar con ustedes, déjenos trabajar, permítanos trabajar. Y dice la palabra que entonces Zorobabel, Josué y los demás líderes de las casas paternas, o los ancianos, dijeron: ¿saben qué? No nos vamos a dejar trabajar con nosotros. Nosotros vamos a reconstruir el templo de Jehová. Cualquier persona pensaría y diría: ¿por qué se niegan? Si son manos que pueden ayudar. ¿Por qué se niegan si son personas que podrían facilitar el trabajo? ¿Por qué se niegan si son personas que nos podrían ayudar y más rápido terminaríamos la casa del Señor? Pero es que saben una cosa,
Con el enemigo, diría mi abuelito, ni a las canicas juegas. Dijo alguien por ahí: a tus amigos tenlos cerca y a tus enemigos tenlos más cerca. Pero en el reino de los cielos no aplica de esta manera, hermano. En el reino de los cielos, al enemigo, mientras más lejos lo tengas, es mejor. Con el enemigo no puedes hacer tregua, según la palabra. Con el enemigo no te puedes hacer amistad, porque tarde que temprano el enemigo se te volteará, tarde que temprano el enemigo te dará o te atacará, tarde que temprano el enemigo te estorbará. Con el enemigo de nuestras almas nosotros no podemos jugar, hermanos, porque si alguien se toma en serio su trabajo, ese es el diablo, el enemigo de nuestras vidas. Y aquel que se hace amigo del diablo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Por eso es que con el enemigo de nuestras almas, ni nosotros no podemos tomarlo a la ligera. A veces el enemigo quiere, hermano, jalarnos hacia las cosas que Él ofrece, y nos lo hace ver tan tenue, nos lo hace ver tan a la ligera, nos lo hace ver como que la iglesia exagera mucho las cosas. Y a veces decimos: sí, no es tan malo hacer esto, no es tan malo practicar aquello, no es tan malo hablar así, no es tan malo ir a aquellos lugares. Pero cuidado, porque tarde que temprano el enemigo ya te habrá abrazado y te habrá destruido. Con el enemigo no se puede jugar. Con el enemigo no se puede hacer tregua. Al enemigo hay que reprenderlo y hay que alejarlo lo más posible. Dice la palabra que entonces Josué y Zorobabel dijeron: no queremos que ustedes nos ayuden a reconstruir, no queremos que ustedes trabajen con nosotros. Y dice la Biblia que entonces los enemigos de la tierra se alejaron. Pero no se alejaron y se fueron, sino que dice la palabra que siguieron estando ahí. Si nosotros vemos el libro de capítulo 4 de Esdras, dice la Biblia, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia de esta manera: pero el pueblo de la tierra, dice así, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Los intimidaron, los llenaron de temor, dice la Biblia, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, les llenaron de miedo y les frustraron sus propósitos. Los llenaban, los intimidaban, les llenaban de miedo y les frustraban sus planes. Cosas que hace también el enemigo de nuestra alma: querernos intimidar, querernos llenar de miedo, querernos hacer, hermanos, creyentes miedosos, creyentes amedrentados. Y cosas que hace el diablo perfectamente es tratar de frustrar siempre nuestros propósitos de servir a Dios, de agradar a Dios, de vivir en santidad. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted decide y quiere y de pronto determina y dice: de a partir de hoy en adelante yo voy a servir al Señor, a partir de hoy en adelante yo voy a serle fiel a mi Dios. Y de pronto se vienen como en cadenita un montón de problemas y un montón de pruebas, y usted dice: no, ya mejor no hago nada. Porque si algo sabe hacer el diablo es estorbarnos cuando queremos servir a Dios. Cuando más deseamos servir a Dios es cuando más el diablo suelta problemas sobre nosotros y tribulaciones. Y decimos: ¿cómo es posible que ahora que más quiero yo servir a Dios? Esto nunca me pasaba cuando andaba en el mundo. Claro que no, porque el diablo te tenía seguro. Pero ahora que estás sirviendo a Dios, Él sabe que te estás yendo hacia la presencia del Señor y va a hacer hasta lo imposible por detenerte. Y entonces el enemigo empezó a infundirle temor al pueblo. Y el pueblo empezaba a trabajar, pero empezaba a trabajar con miedo. Y usted sabe, hermano, que no es lo mismo hacer las cosas cuando hay miedo. Cuando hay miedo, las cosas son diferentes. Cuando hay temor, las cosas son distintas. Cuando hay temor, vemos las cosas desde una magnitud terrible. Cuando hay miedo, hermano, oiga, no servimos igual. Cuando hay miedo, hay vergüenza. Cuando hay miedo, cuando hay temor, oiga, hermano, nos sentimos mal, porque el miedo nos está opacando ese deseo de servir y de adorar y de hacer la obra de Dios como Dios nos ha mandado a hacer. Y dice la palabra que el pueblo se llenó de miedo y se llenó de frustración, porque el enemigo les frustraba los planes. Tanto así fue la situación, que entonces nosotros llegamos hasta el capítulo 4, versículo 24 del libro de Esdras, el último versículo del capítulo 4. Dice la Biblia que entonces, dice así, 4:24, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios. ¿Qué es cesar? Cesar quiere decir que se detuvo, se paró la obra de la casa de Dios.
Aquellos que habían regresado enjundiosos, aquellos que habían regresado con ánimo, aquellos que habían regresado con toda la alegría de su corazón porque vamos a reconstruir la casa del Señor, ahora se detuvieron de construir. Ya nadie construía la casa del Señor, ya nadie ponía un bloque, una piedra sobre piedra, ya nadie hacía nada para la casa de Dios porque se habían llenado de miedo y se habían sentido frustrados. Y un hijo de Dios miedoso y frustrado será un hijo de Dios que nunca hará nada por la obra de Dios. Aleluya. Nunca trabajará por la obra de Dios, porque el miedo es más fuerte que él, porque la frustración es más fuerte que él. Y entonces dejará de servir a Dios. ¿Cuántos creyentes vemos, hermanos, en nuestras iglesias que ya están llenos de temor y llenos de frustración? Y esto no tiene que ver con el potencial, porque pueden tener un potencial enorme, pueden tener una unción de Dios sobre sus vidas, pueden tener, hermanos, los dones del Señor sobre ellos, pero están llenos de miedo y llenos de frustración y no pueden servir a Dios y dejan de servir a Dios por causa del miedo y de la frustración. Y dice la Biblia que entonces cesó. Nadie trabaja. Nadie trabaja. ¿Sabe que del capítulo 4, versículo 24, que es el último versículo que hemos leído, hasta el capítulo 5, versículo 1, hay casi una década de tiempo? Dice la palabra que entonces, capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia así, que entonces profetizaron Ageo y Zacarías, dos profetas de Jehová. Dice la Biblia que Dios le dio palabra a dos hombres de él, Ageo y a Zacarías. Ageo es un profeta, usted lo podrá buscar en su casa, lo podrá leer. Ageo es un libro de profetas que nosotros denominamos profetas menores. Es un libro cortito, pequeñito, pero Ageo es un profeta duro. Ageo es un profeta que va directo. Ageo es un profeta que le dice al pueblo: siembran mucho y recogen poco. Se encargaron de construir sus casas, pero la casa de Jehová la olvidaron. Ageo es un profeta que va directo, como diríamos, directo al grano. Ageo no le da medias vueltas, no saca la vuelta por la redonda. No, Ageo se va directo y le dice al pueblo: ustedes se olvidaron del Señor. Pero Zacarías es un profeta que va más personalizado, porque Dios utiliza a Zacarías. Los dos son profetas de Jehová, pero Dios utiliza a Zacarías para dar un mensaje. ¿Se acuerda usted de los dos líderes que el pueblo tenía cuando regresó a Jerusalén? Uno se llamaba Zorobabel y el otro se llamaba Josué. Zorobabel era aquel que dirigía la obra, la reconstrucción, mientras que Josué era aquel que era el que dirigía al pueblo en la adoración, en buscar a Dios, en la presencia del Señor, porque era el sumo sacerdote. Y entonces a los dos Dios les tiene que hablar a través de su profeta, porque la palabra de Dios tiene su cumplimiento, porque la palabra de Dios va a cumplirse tarde que temprano, o en el momento de Dios. Dice la palabra que entonces Dios utilizó a Zacarías. Yo le quiero invitar a que me acompañe al libro del profeta Zacarías. En Zacarías nosotros encontramos dos profecías preciosas. En Zacarías nosotros encontramos dos profecías maravillosas. La primera de ellas es la profecía en el capítulo número 3. Zacarías capítulo número 3. Dice la palabra que Dios le habla al profeta. Zacarías capítulo 3. Dice la Biblia que entonces Dios le habla al profeta y le dice: dale esta palabra al sumo sacerdote Josué. La obra, hermano, acuérdense aquí, acuérdense que la obra ha cesado. Acuérdense que la obra ya nadie se acuerda de ella. Acuérdense que nadie ha puesto una piedra sobre piedra. En más de 10 años nadie ha trabajado por la obra del Señor. Ha pasado del último versículo del capítulo 4 de Esdras al primer versículo del capítulo 5. Han pasado casi 12 años. Nadie ha trabajado en la obra de Dios. Y entonces Dios le tiene que hablar al profeta, al sumo sacerdote Josué, para jalarle la oreja. Y vea cómo lo ve Zacarías. Dice la palabra del Señor: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y vea lo que dice: y Satanás estaba ¿qué? ¿Y qué estaba haciendo? Para acusarle. Fíjese, hermano, cómo es el diablo tan tremendo. Fíjese cómo es Satanás tan bárbaro. A veces el diablo pone tentaciones en nuestra vida para que nosotros le fallemos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, el diablo te está acusando delante del Señor. Así es el diablo de tremendo.
Él quiere que le falles a Dios, y ya cuando le fallaste, entonces va delante del Señor y dice: mira, Señor, cómo te falló tu hijo, mira, Dios, cómo te falló tu siervo. Claro que el diablo movilizó a los enemigos para que los enemigos hicieran cesar la obra, y cuando cesó la obra, ahí estaba Satanás acusando a Josué de que no estaba trabajando, de que no estaba haciendo su labor, porque así es el enemigo de nuestras almas, porque así es Satanás, porque así es el diablo. Le encanta hacernos tropezar, y cuando tropezamos, entonces está acusándonos delante del Padre Celestial. Dice la palabra que cuando los hijos del Señor vinieron ante el Creador, dice la Biblia que el Señor le presumió a Satanás, le presumió a su siervo Job, y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es varón perfecto, varón temeroso? Y dice la palabra que Satanás dijo: es que lo tienes colmado de bendiciones, quítale las bendiciones y vas a ver cómo va a dejar de bendecirte. Esa es la función principal del diablo, acusar a los hijos de Dios delante del Padre Celestial. Gloria a Dios. Y dice la palabra que entonces Satanás estaba acusando a Josué. Zacarías está viendo esta visión. Zacarías está teniendo esta visión donde ve al sumo sacerdote Josué y a Satanás acusándole delante del Señor. Pero quiero que vea algo. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y luego ve lo que dice el versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así estaba el sumo sacerdote delante del Señor. El sumo sacerdote que era el encargado de guiar al pueblo en una vida espiritual que honrara a Dios. El sumo sacerdote que era el encargado de guiar al pueblo a honrar a Dios, hermanos, en una relación de intimidad con Dios. Ahora él se encontraba delante de Dios con vestiduras viles, vestiduras sucias, vestiduras rotas, vestiduras de andrajoso, vestiduras de mendigo, vestiduras de pobreza. Se encontraba delante del Rey de Reyes con vestiduras manchadas, con vestiduras malas. El encargado de la vida espiritual se encontraba mal vestido delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no quiere decir que si tienes ropa sucia o ropa fea no entrarás al reino de los cielos. Esto solamente es una representación del estado espiritual. Estaba con vestiduras viles porque espiritualmente estaba mal delante de Dios, porque no estaba cumpliendo su propósito de guiar al pueblo a una relación de intimidad con Dios. No estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, para el cual Dios le llamó, para el cual se le ungió, para el cual fue capacitado. No estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir. El pueblo se había alejado del templo, el pueblo estaba lejos de Dios, el pueblo no sabía nada de reconstruir la casa del Señor, y Josué tenía culpa en ello. Por eso estaba delante de Dios con vestiduras sucias. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez ha querido ir a algún lugar o ha ido a algún lugar y no se siente del todo arreglado para ir a ese lugar. Una vez el pastor decía que nosotros fuimos pastores en Cozumel. Cozumel está en la Riviera Maya, y hay partes en la Riviera Maya, hermanos, que son zonas muy exclusivas. Y a veces uno va, pues ahí con su dinerito, con lo que Dios le ha bendecido a uno, a querer comprar algo, y entra a tiendas. Mi esposo una vez me dijo: ¿quiere esa bolsa? Y donde entro, hermanos, y veo el precio de la bolsa, no, le digo: no, mi amor, tú no necesitas de eso, no te hace falta. Y a veces nos sentimos mal cuando vamos a un lugar. Yo decía en una ocasión que papá un día estaba cenando con un hermano, que él es muy propio así para hablar, y ellos estaban comiendo en un restaurante ahí en la ciudad, y los dos iban de traje, ¿verdad? De corbata, venían saliendo del templo, del culto. Papá es pastor en Reynosa, y nosotros, mi hermano y yo, pues veníamos, andábamos bien fachosos. Mi hermano le gustaba poner esos pantalones de mezclilla que están rotos, porque así se los venden rotos, no creo que él los rompía, así venden rotos, y están más caros los rotos que los completos. Y andábamos así, hermanos, con playeras sucias y manchadas, y se nos olvidaron las llaves de la casa. Y mi mamá dijo: váyanse al restaurante, allá donde está tu papá, vayan y pídenle las llaves. Y llegamos al restaurante, y estaba papá comiendo con el hermano, y estaban ellos muy elegantes en aquel restaurante. Nosotros quisimos entrar, y en la puerta estaba un señor y dijo: no, aquí no dejamos que pidan limosnas. Dijo: no, es que no venimos a pedir limosnas, venimos a pedir las llaves de la casa.
¿verdad? Y a veces sí nos pasa que no nos sentimos bien en algún lugar. Ahora imagínense cómo se sentiría Josué, el sumo sacerdote, que sabía que Dios le había conferido una responsabilidad y ahora estaba delante de Dios con vestiduras sucias, feas, malas, vestiduras viles, no aptas para estar delante de la presencia del Señor por causa de no cumplir su propósito o el propósito de Dios en su vida, con vestiduras viles. Pero vean lo que dice la palabra. Entonces, mientras Josué estaba con vestiduras viles, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Porque sabe una cosa, hermano, así es la misericordia y así es la bondad de Dios. Así es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. A veces estamos delante de Él cargados de vileza y de pecado y de maldad, pero así opera la gracia del Señor, porque donde más viles y más sucios y más pecadores nos sentimos es cuando Dios más nos muestra su misericordia y su amor. Y dice la palabra que Dios dijo: hey, quítenle las ropas viles a Josué y ahora pónganle ropas de gala, ahora pónganle ropas propias, ropas aptas. Y le dice a Josué: Josué, aprende una cosa, te han quitado tu vileza y ahora estás delante de mí con las mejores vestiduras, las vestiduras de gala, las vestiduras de fiesta, porque así opera el amor y la gracia de Dios. No lo merecemos, no hicimos nada, pero así ha sido Él en su amor y en su misericordia. Nos quitó la vileza, nos quitó el pecado, nos quitó las ropas sucias y ahora nos ha puesto ropas que nos hacen ser dignos para estar en la presencia del Señor. Así es el Señor para nuestras vidas. Dice la palabra que entonces le quitaron a Josué esas ropas viles y le pusieron ropas de gala. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que también dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era esa prenda que tenía el sumo sacerdote sobre su cabeza. Y esa mitra o esa prenda tenía una leyenda que daba en la frente, o que quedaba a la altura de la frente, que decía: santidad a Jehová, lo cual nos enseña que Josué estaba sucio desde la cabeza hasta los pies. Josué estaba sucio completamente delante de la presencia del Señor. Se había olvidado del propósito de Dios y estaba sucio desde sus pensamientos. Y Dios le dice: hey, ahora te han quitado lo sucio de tus pensamientos, lo vil de tu mente te lo han quitado, y ahora tienes una mitra limpia sobre ti. Ahora estás santo desde la cabeza, desde tus pensamientos ya están santos, tu mente ya está purificada, toda la suciedad que había en tu cabeza ha sido quitada y ahora te he limpiado completamente desde la cabeza hasta los pies. Porque así opera el Señor en nuestras vidas. Tan sucios que veníamos ante su presencia, tan sucios que un día llegamos ante Él. Es más, aún después de ser salvo, a veces venimos con ropas viles ante su presencia, y aún así Él en este lugar nos quita la vileza y nos vuelve a vestir con ropas de gala. A veces venimos ante Él con pensamientos malos, con pensamientos viles, con pensamientos perversos, y aún en su presencia Él es capaz de arrancar esos pensamientos y transformar nuestra mente para traernos pensamientos santos, pensamientos que le honren, pensamientos que le agraden a Él. Y dice la palabra que entonces Josué ya no era aquel que estaba sucio, sino que ahora el sumo sacerdote era aquel limpio con ropas de gala, con una mitra limpia sobre su cabeza. Y Dios, en otras palabras, le dice a Josué: te he limpiado, ahora cumple tu función en el pueblo. Te he hecho ahora vestir ropas de gala, cumple para lo cual te he llamado y te he ungido para que lo cumplas, para que lo hagas. Guía al pueblo a una intimidad conmigo. Guía al pueblo hacia una devoción hacia mi persona, hacia mi presencia. Pero también Dios habló a través de Zacarías para el otro líder, que era Zorobabel. Josué descuidó su vida, Josué descuidó cumplir el propósito de Dios en su vida, y Josué estaba sucio, pero ahora Dios ya lo había limpiado. Pero también estaba el otro líder, el otro que se encargaba ya de la reconstrucción como tal, que era Zorobabel. Zorobabel, si en gran parte el pueblo dejó de trabajar, o si el pueblo dejó de trabajar, fue en gran parte por Zorobabel. Zorobabel tal vez no estimuló lo suficiente al pueblo. Zorobabel tal vez no dependió completamente del Señor y no animó al pueblo lo suficiente. El caso es de que Zorobabel
era el encargado de guiar al pueblo hacia la reconstrucción de la casa del Señor. Y a lo mejor tal vez Zorobabel, al igual que el pueblo, se sintió frustrado por lo que los enemigos de la tierra habían hecho. Y entonces Dios le habla a Zorobabel a través de Zacarías. Dice el capítulo 4 de Zacarías, que entonces volvió el ángel que hablaba conmigo, capítulo 4 de Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Mire, todos entendemos la figura del candelabro. El candelabro es esa pieza cultica judía que tenía 7 brazos. Y usted sabe y sabemos lo que la Biblia nos enseña, que antes pues prender fuego, para el fuego se necesitaba el aceite. Dice la Biblia que el profeta ve ese candelabro, pero dice la Biblia que ve 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, lo cual nos muestra y nos enseña que esos olivos iban a producir siempre aceite para que ese candelabro nunca se acabara de prender sus brazos, para que ese candelabro siempre tuviese sus brazos encendidos. Por eso estaban los olivos ahí, para suministrar aceite siempre a ese candelabro. Pero aún así el profeta no entendía la visión y dijo, Señor, explícame la visión, por favor. Y entonces el Señor le habla y le dice, mira, esta es la palabra. Versículo 6. Entonces respondió y me dijo diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra para Zorobabel. Zorobabel, tú entiendes una cosa: los enemigos te van a atacar, los enemigos te van a tratar de llenar de temor, los enemigos van a querer frustrar tus planes, los enemigos van a querer que tú dejes de trabajar por la obra del Señor. Y a lo mejor tú estás preocupado porque dices, es que los enemigos son muchos, es que los enemigos son más, es que los enemigos son hombres de guerra y nosotros no, nosotros venimos a reconstruir. Pero Zorobabel entiende una cosa: ponte a reconstruir, porque si tus enemigos van a salir derrotados, no es ni con ejército, no es ni con fuerza, no es ni con armas, no es ni con capacidades humanas, es con el Espíritu del Señor que está contigo, Zorobabel. Es como entonces vas a vencer. Ponte a trabajar. Cuando tú te pones a trabajar en la obra de Dios, cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, tú experimentas de Dios la bendición de su Espíritu Santo sobre tu vida, de tal manera, hermano, que no te preocupan cuando vengan los problemas, no te preocupan las armas que tú puedas tener, aunque no las tengas. Lo que te preocupa es estar lleno del Espíritu de Dios, porque esa llenura en el Espíritu te sacará adelante a pesar de las circunstancias difíciles.